Vamos a continuar entonces. Seguimos con la verdadera obra médica misionera. Es de origen celestial, es decir, es divino, y estos textos los vamos a encontrar en la página 30, 29 o 68, porque yo la tomé de la online, entonces quizá pueda variar ahí un poquito. Cuando hablamos de la verdadera obra médica misionera, me da a entender, hermanos, siempre que dice verdadera, quiere decir que hay una que hay una falsa, una que no es verdadera. Verdadera santificación, hay una que no es verdadera. Verdadera reforma pro salud, hay una que no es verdadera. Verdadera obra médica misionera, hay una que no es verdadera. Ni la mente ni el juicio de un hombre deben ser nuestro criterio en cuanto a qué constituye la verdadera obra médica misionera. A ver, hermana Beatriz, ¿qué piensa usted? No es la hermana Beatriz, porque no es el criterio de un hombre, de una persona, lo que constituye la verdadera obra médica misionera. La verdadera es de origen celestial y no se originó en ningún ser humano. Es decir, nadie puede ser criterio de decir, a ver, yo le voy a definir qué es la verdadera. No, debe haber una comprensión más definida y clara de lo que abarca la obra médica misionera. ¿Por qué está el énfasis aquí, hermanos? Hemos venido repitiendo, es muy estrecho, es muy estrecho. Es decir, solo tengo que cargar la toalla. No, dice aquí, tiene que haber una comprensión definida y clara de lo que abarca, qué tanto abarca la obra médica misionera. Se la debe definir como situada en un plano sumamente más elevado y como fuente de resultados de un orden mucho más santificado antes que Dios pueda aceptarla como genuina. ¿Cómo es la verdadera obra médica misionera? Es elevada, es más santificada. Cuando yo llegue a entender esto, hermanos, se va a aceptar como una obra médica misionera genuina. Nuestra obra está definida con claridad. ¿Quién lo definió? Si no es el criterio de un hombre, Dios mismo lo definió. Así que, ¿dónde lo voy a ir a buscar? En su palabra. ¿Qué cosa es la verdadera? ¿Cómo trabaja? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace o qué no hace? ¿Cuáles son las características? Entonces, ¿cómo puedo definir? Para yo poder identificar al billete falso del verdadero, ¿qué estudiamos? ¿Los falsos o el verdadero? Imagínense de aquí que estudiamos todos los falsos, ¿no? Mejor estudiamos el verdadero. Entonces, ¿cuál es la característica de la verdadera? Está vinculada con el ministerio. Colportor evangélico, página 104. La verdadera está vinculada siempre con el ministerio. Si hay una obra médica misionera que está separada del evangelio, ya vamos a ver al ratito por un texto del Espíritu de Profecía, que será un brazo y una mano que está trabajando separado del cuerpo. La obra médica misionera genuina es el evangelio puesto en práctica. ¿Recuerdan lo que hizo Jesús? Y yo les dije, presten atención ahí porque al rato lo vamos a ver. El evangelio práctico de Jesús lo demostró ¿cómo? Venían dos cosas. Ahí va. Sí, pero decía ahí por palabra y por actos. ¿Recuerdan eso? Que yo les dije, miren aquí cómo lo interpretó Jesús. Interpreta entonces al evangelio. Es el evangelio puesto en práctica. La verdad para este tiempo abarca todo el evangelio. Debidamente presentada, realizará en el hombre cambios que harán evidente el poder de la gracia de Dios. Bueno, aquí voy a mencionarles por qué estamos citando esto de consejos sobre la salud. Porque la verdadera trabaja con el ministerio evangélico. Porque la verdadera trabaja con el evangelio en práctica. ¿Qué es lo que hace práctico al evangelio, hermanos? ¿Qué es? La verdad, dice, para este tiempo abarca todo el evangelio. ¿Qué hace el evangelio? Cuando se presenta bien, realizará en el hombre ¿qué cosa? Cambios que van a hacer evidente el poder de la gracia de Dios sobre el corazón o la mente, y hará una obra completa y desarrollará ¿qué cosa? Es decir, la mejor definición de verdadera santificación es el desarrollo armonioso de las facultades ¿qué? Físicas, mentales y espirituales. La palabra de Dios habla de la verdadera santificación bíblica, dice todo el ser. Hay un versículo que habla de eso, creo que es Tesalonicenses. Guardar lo irreprensible. ¿Qué facultades? Física, todo el ser, físico, mental y espiritual. ¿Ok?
Eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Hace cambios en la vida del hombre completo, es decir, todo el ser completo. Y eso es lo que está relacionado con la verdadera obra médica misionera. Vamos a ver aquí otras dos características. La obra del verdadero médico misionero es mayormente una obra de carácter, ¿qué? Ah, qué interesante, ¿no? Porque venimos a aprender a tratar al diabético, al artrítico, al que tiene inflamaciones, pero dice que la obra es más de carácter espiritual que físico. Tenemos que tener claro eso. La obra del médico misionero es mayormente de carácter espiritual. Incluye, bueno, y aquí vamos a ver si no entramos en problemas, porque como el médico misionero es más de carácter espiritual, entonces su trabajo es trabajar con personas. Estamos hablando de salvación, estamos entrando en un terreno espiritual y por lo tanto incluye, para que el verdadero médico misionero trabaje en la verdadera obra médica misionera, ¿qué se requiere? ¿Lo pueden ver ahí? Oración y ¿qué más? ¿Entramos en problemas ahí o no? Ajá, ¿entramos en problemas ahí, sí o no? Todos los médicos misioneros que van a entrar a laborar en la verdadera obra médica misionera, tiene que haber oración y ¿qué más? Imposición de manos. ¿Por qué? Por lo tanto, dice, debiera separárselo para esta obra con la misma piedad con que se separa al ministro del Evangelio. ¿Cómo trabaja el ministro? O cuando se va a postular para el ministerio, ¿qué hay? Se hace una ceremonia, se pasa aquí con la familia y ¿qué se hace? Cuando un médico misionero verdadero va a trabajar en la verdadera, tiene que iniciar su servicio o su aprendizaje con oración y con imposición de manos, porque el carácter del trabajo del médico misionero verdadero es de carácter espiritual y por lo tanto se le separa para ese servicio con oración y con imposición de manos. Ahora, les pregunto, ¿la mujer también o solo los hombres médicos misioneros? Pues si unos pasajes o párrafos anteriores, a través de eso Dios nos ha dicho que todo miembro de la iglesia debiera realizar la obra médica misionera, pues es lógico pensar que entra damas y caballeros. Muy bien. Ahora, tenemos que estar claros que no estamos hablando de pastoras, ni estamos hablando de ancianas, ni estamos hablando de eso. Hombres y mujeres que van a trabajar en la verdadera, es una de las características, hermanos. La obra del verdadero médico misionero es de carácter espiritual y por lo tanto tiene que iniciar con oración y con imposición de manos, lo mismo que se hace con un ministro del Evangelio. Todos. Esa cita, si hay otra no sé, pero hasta ahora veo claramente, pues me hace ver claramente el carácter espiritual que tiene. Lo sagrado que es, sí. Wow, ¿no? Uh-huh. Viendo esto que cuando uno visita a alguien, pues va a orar, ¿no? Cuando le va a hacer algún tratamiento, supuestamente, primero ora, le hace la oración, como que le pone usted, le da un toque, así la hace, no pone la mano. Cuando ya se en la práctica. Está refiriendo a otra cosa. Sí, pero aquí sí está hablando de la consagración o la separación del que va a ir a trabajar. Del obrero. Sí. Esa persona tiene que recibir imposición de manos y oración porque es un trabajo sagrado que se dedica mayormente a lo espiritual. Y por lo tanto, bueno, yo no puse algunas citas ahí, pero los que quieran escuchar las 9 horas, están ahí en el canal de Reforma Saludable y ahí están divididos todas las temáticas. Hay unos textos donde dice solamente el hecho de llevar el nombre, es decir, y por eso a mí no
la clase es obra médica misionera, pero no me gusta mucho que los médicos misioneros, porque dice, implica tanto ese nombre que no deberíamos estarlo así como el médico misionero, porque implica, o sea, tiene tremendas responsabilidades de cargar con ese nombre. Es más, dice, muchos se han autodenominado, dice, médicos misioneros, pero que en su vida, dice, es mejor que no se llamen así. A mí no vamos mucho con eso. Prefiero el nombre de reformador en pro de la salud, aunque también tiene implicaciones, porque si dices el reformador y no está reformado, pues ya vamos a ver más adelante el asunto con la reforma también. ¿Iba a decir algo? Bueno, es que hay algo que tenemos que entender también. Y allá Pablo aconsejaba a los tesalonicenses y a los colosenses acerca de los ministerios de la iglesia. O sea, y ahí no excluía solamente a las mujeres, incluía a todo el mundo, como nosotros vimos en los párrafos al principio, que ahí incluía todo el mundo. Sí. Lo que tenemos que estar conscientes de la responsabilidad que hay sobre cada uno de nosotros. Sí, porque prácticamente al tomar las clases me estoy separando, como dice aquí, separarlo para ese ministerio. Va a trabajar con esto, es una obra sagrada. Así que en cualquier momento vamos a pedir al pastor Elliot, ya cuando esté un poquito más formalizado, quizá más adelante, hacer una oración especial por el grupo, porque es una obra sagrada la que vamos a realizar. Ok, pasamos del otro lado. La verdadera obra médica misionera está inseparablemente vinculada con la observancia de los mandamientos de Dios. ¿Qué le parece? La verdadera. Es decir, no puede dejar de lado. Y hoy estudiamos que el estudio de los 10 mandamientos, ¿qué cosa era? Una verdad que hoy lo miramos, una verdad presente, entre los cuales se va a mencionar especialmente el sábado. ¿Quién está trabajando esto? La obra médica misionera. El pueblo de Dios tiene una obra especial que hacer para reparar la brecha abierta en su ley, y cuanto más nos acercamos al fin, tanto más urgente se vuelve esta obra. Eso es nosotros en esta generación. De este modo, la verdadera obra médica misionera está inseparablemente vinculada con la observancia de los mandamientos de Dios, entre los cuales se menciona especialmente el sábado, puesto que es el gran monumento recordativo de la obra creadora de Dios, y su observancia se vincula con la obra de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Leyendo ese texto, comprendemos cuál es el vínculo de la obra médica misionera con los 10 mandamientos, especialmente destacando el día sábado. ¿Alguien captó ahí cuál es el vínculo que hay? ¿Por qué el médico misionero trabaja con los mandamientos de Dios, especialmente con el sábado? ¿Qué ocurre en el día sábado? Reconozco que Dios es mi creador. Pero el hombre pasa destruyendo su cuerpo toda la semana. Entonces como que no le doy honra a mi creador de esa manera. Porque en el día sábado, al observar el día sábado y reconocer a Dios como mi creador, se está también restaurando la imagen moral de Dios en el hombre. Y cuando Dios restaura, no solamente restaura la parte física o la parte espiritual, sino restaura todo el ser, porque es la verdadera santificación. Entonces, se tiene que restaurar, y aquí es donde volvemos a empezar. El objetivo. Hemos de recordar siempre que el gran objeto de la Reforma Pro Salud es la restauración de las facultades físicas, mentales y espirituales del hombre. El objetivo de la Reforma Pro Salud. Lo mismo que está diciendo aquí, que hay que restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Todo el ser. Quiero lanzar la pregunta, porque llama la atención las últimas dos oraciones que hay ahí. La observancia del sábado como día de reposo de Dios, el verdadero día de reposo bíblico. La pregunta sería, ¿cómo se vincula esa observancia con la obra de restaurar la imagen de Dios moral en nosotros? ¿Cómo se da eso? Yo, observando el día sábado como el día de reposo, entro en el proceso de la restauración de la imagen moral de Dios en mí. ¿Cómo? ¿Alguien quiere contestar? Yo tengo una. Ajá. Sería importante saber, entonces, ¿es válido
muy viable. Y yo creo que aquí yo no sé si lo puse, porque es que era imposible lo de 9 horas hacerlo en 3 horas, era sumamente imposible, pero vamos a llegar. En los audios está el pensamiento que dice que el sábado, dice, ninguno será inocente, algo así dice, estoy parafraseando el párrafo, ninguno será inocente quien deje de hacer la obra para su prójimo en el día sábado, es decir, dejar un enfermo sufriendo en día sábado. Y el pasaje bíblico donde dice Marcos 28 que dice, bueno, hay uno que dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado y otro dice que el sábado fue hecho por causa del hombre para beneficio del hombre. Entonces, ¿cómo va a recibir el beneficio del hombre si no hay nadie que se lo lleve? Que haga el día sábado. Y Dios nunca para de trabajar en beneficio de la humanidad. Bueno, voy allá y luego aquí, ¿ok? Allá. Por eso vemos que tantas de la obra médico-misionera que hizo Jesús era el sábado, y los judíos, los fariseos, la acusaban de quebrantar los mandamientos. Nos dicen el deseador con la gente, dicen, pero ellos entendían que era lícito hacer el bien para el hombre el día sábado. O sea, Jesús, los judíos, los líderes religiosos, habían destruido las enseñanzas del sábado, destruido las enseñanzas de Dios, y lo habían formado un formalismo del hombre, donde enseñaban a hacer lo que es lícito, lo que es bueno para el hombre, era pecado, porque tenía que ser, yo no sé, tan justos o yo no sé qué, no se podía ayudar ni animales, ni enfermos, y Jesús vino a demostrar lo que era el verdadero sábado, lo que Dios deseaba enseñar a su pueblo y al resto del mundo. Entonces, allí miramos, ¿verdad?, en manera práctica cómo debemos obrar y observar también lo que es el sábado. Voy a diferencia, hermano, que En orden. Bueno, en realidad yo iba a mencionar lo mismo que el pastor está mencionando, porque no es casualidad que el Señor haya, la mayor parte de sus curaciones o sanamientos hayan sido el sábado, ¿verdad? Y si Él es nuestro ejemplo, pues tenemos que seguir el ejemplo de Él. lo que yo quería aclarar para la hermanita es de que Cristo hizo esas obras el sábado, pero no lucró con eso. Y ahí cabe la diferencia, que Él no lucró con eso. Él lo hizo en beneficio completamente de la otra persona. Mi pregunta no la responde todavía. No se ha respondido la pregunta, pero en partes ya la respondieron. En partes, yo creo que tocaron por ahí un puntito. El pueblo tiene una obra especial que hacer para reparar la brecha abierta en su ley. Aquí creo que debía haber puesto algo más aquí que no coloqué de joya de los testimonios o ministerio médico, pero que está relacionada con la obra que se tiene que realizar en día sábado, que ya lo dijeron, es la obra, el servicio para el prójimo en día sábado, más que en cualquier otro día. Eso es parte de. Pero aquí voy a hacer alusión un poquito a la alimentación el día sábado, que quizás algunas personas no estaban aquí ese día, pero nada más voy a mencionar algo. Cuando finalizamos esa presentación de la alimentación en día sábado, que hablamos cómo comer en día sábado, al final leímos un texto que decía, pero aquellos que guardan el sábado lo van a recordar ¿cuándo? Durante toda la semana, es decir, voy a recordar el domingo, el lunes, comiendo el domingo, comiendo el lunes, para que cuando llegue el sábado, es decir, el sábado es un día especial, pero durante la semana, ¿cómo viví? Bueno, tuve que haber vivido pensando en el día sábado, es decir, no solamente se trata de un día. La observancia del sábado, para estar santificado en el día sábado, también tiene que ser el domingo, el lunes, martes, miércoles. Me explico, ¿verdad? Esa parte. Ahora, para guardar la brecha, porque aquí me está hablando que su observancia se vincula con la obra de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Voy a hacer las obras en el día sábado, pero hace rato acabamos de mencionar que la forma como yo voy a trabajar con un paciente enfermo es aplicando lo que yo ya apliqué con la Reforma Pro Salud en mi vida. ¿Cuándo? El domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Lo que me hizo bien a mí, el cambio de hábitos, el
el guardar y el observar las leyes naturales. Ahora vengo con el paciente el día sábado. Y mire, estamos ayudando a restaurar la imagen moral de Dios en un hombre probablemente caído en malos hábitos. Pero ¿cómo yo le ayudo a esa persona? Porque estoy practicando el mensaje de Dios. Ahora, dice un pensamiento que el hombre es la corona ¿de qué? Es la corona de la creación. Entonces, y volvemos aquí a lo mismo. ¿Cómo es que la corona de la creación vive violando los principios de salud toda la semana, pero la ofrenda es una ofrenda aceptable a Dios en el día sábado? O sea, no va. Si yo quiero honrar a Dios como mi Dios creador, lo tengo que observar y obedecerlo durante todos los días de la semana. Y de esa manera se está restaurando la imagen moral de Dios en el ser humano. Y ahora ese hombre transformado es que quizás tenemos la perspectiva del final de esta presentación. Ustedes van a comprender un poquito más qué es lo que Dios quiere obrar en cada médico misionero que sale al campo de trabajo. No puedo trabajar, me va a utilizar muy poquito, yo voy a hacer bien poquito si yo no he sido transformada todavía. En partes contestamos. Lo que pasa es que yo me estaba dando cuenta ahorita que yo pensé en mí, pero yo estaba releyendo. Entonces, ahora me vi como alguien que va observando el día de reposo, va a hacer la obra de Dios en favor de alguien. Uh-huh. Me parece que esa es la esencia de ese pensamiento. Sí, y también tiene que obrar en nosotros, se tiene que restaurar la imagen moral en nosotros para poder ser la luz del mundo. Es que hay mucha implicación en la realidad suprema y gloriosa de reconociendo a Dios como nuestro creador. Entonces, eso nos lleva desde el principio, cuando Dios crea al hombre para que viva para siempre, cuando Dios le da un sistema, un estilo de vida. Uh-huh. Para que viva, para que sea feliz, para que esté sano. Y le da los mandamientos de Dios también. Entonces, eso es lo que está explicado en la observancia del sábado. Ahorita se me vino un pensamiento del Espíritu de Profecía que dice que violar los principios de salud es un insulto a nuestro Creador. Pero el sábado yo vengo a adorar al Creador. ¿Cómo entendemos eso? Es como que no va, ¿verdad? No va. O sea, insulto al Creador en 6 días, pero adoro al Creador el 7º día. Y ese día me voy a trabajar con los pacientes. O sea, no, como que no hay ahí una conexión de experiencia. ¿Alguien levantó la mano por ahí? No, ok. Debe enseñarse a la gente, aquí está ahí un vínculo. Hay que enseñar a la gente que transgredir las leyes de la naturaleza es desobedecer las leyes de Dios, tanto en los asuntos físicos como en los espirituales. Ayuda un poquito más a ver el vínculo aquí. Transgredir las leyes naturales es desobedecer las leyes de Dios, tanto en los físicos como en los espirituales. Físico como los espirituales, entonces. Ley moral y ley física. Debe enseñarse a valorar. Siguen otros puntos, pues, a partir del pensamiento griego allá arriba, siguen los otros. Ajá, sí. Ahora, Proverbios dice, debe enseñarse la verdad que el temor de Jehová es para vida. Mateo, si quieres entrar en la vida, dijo Cristo, guarda los mandamientos. Cuida de vivir mi ley como las niñas de tus ojos. Tiene implicaciones no solamente de ley moral, sino también la ley física o natural. Cuando se obedecen las órdenes de Dios, también son vida para quienes las hallan y medicina para toda tu carne, para toda su carne. La lección que necesitamos comprender es, en la verdadera obra médica misionera, surge la pregunta aquí, fíjense, Evangelismo 3:78, ¿cuál es la verdadera obra misionera médica desde el punto de vista del Evangelio? ¿Cuál es? Presentemos ante la gente en todas partes las condiciones de la vida eterna. ¿Hay condiciones para la vida eterna? Y el joven le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál era la condición? ¿Cuál es la condición? Ajá. Guardar los mandamientos fue la primera respuesta, ¿no?
Me confundieron. Ok. Tal como se da en la palabra de Dios. Los que obedecen su palabra, tributando a Dios con toda reverencia el honor que a Él le corresponde, entonces mostrarán en su práctica que poseen un conocimiento de lo que constituye la verdadera obra misionera médica. Entonces viene la humillación del yo. No tengo que exaltarlo. Es de gran importancia que todos los que pretenden comprender la obra misionera médica, ¿qué tienen que enseñar? Los principios de la verdad, tanto los morales como los físicos. Porque es palabra, son principios de verdad también. Esto nos lo comentaba hace poco el pastor. Aquí está en escritos de Loma Linda, mensajes de Loma Linda. Esto es algo muy importante. La verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel será proclamado con un fuerte clamor mientras nos acercamos a la prueba final. Esta prueba, ¿cuál prueba? ¿Cuál prueba? ¿Ah? La obra maestra. ¿Y cuál es la obra maestra? ¿Cuál sería la prueba final de la que está hablando aquí? Mientras nos acercamos a la prueba final. Cambio de nosotros. Ok. ¿Alguien más se quiere acercar a la última prueba final? Ok. Una prueba de lealtad que tiene que ver con la observancia del sábado o el domingo. En este caso, el día de Dios, el día sábado. Mientras nos acercamos, bueno, el mensaje del tercer ángel, que está incluido en los mandamientos de Dios, resaltando el día sábado, será proclamado con fuerte clamor mientras nos acercamos a la prueba final. Esta prueba tiene que venir a la iglesia en conexión con la verdadera obra misionera médica, una obra que tiene el gran médico para dictar y presidir en todo lo que ella abarca. Es decir, que la última prueba de lealtad hacia Dios, sábado, domingo, no viene solito. En el paquete viene también, ¿qué cosa? La verdadera. Está conectada con la verdadera obra médica misionera. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de pararse y le van a preguntar, ¿sábado o domingo? No, sábado. Ok. Sábado. No, eso no es así, hermanos. La prueba, ¿qué es lo que estamos haciendo que va a determinar de que nosotros estamos siendo leales a Dios en la observancia del día sábado? Yo puedo decir, ¿guardo el sábado? Sí. ¿Y qué estamos haciendo? ¿O qué no estamos haciendo? No se trata nada más de decir sí lo guardo o no lo guardo, porque viene en conexión con la verdadera obra médica misionera. ¿Y qué hace la verdadera obra médica misionera? ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo como iglesia? Y por eso es que dice, hemos llegado al tiempo en que cada miembro de iglesia tenemos que levantar la obra médica misionera. Todos vamos a hacer la hidroterapia. No, hermanos, ahorita vamos a ver qué cosa es lo que hace el médico misionero, que no lo estamos haciendo. No. Y no es yo que no lo estoy haciendo, hermanos, la amonestación viene para todos. Pero claro, yo tengo que tomar mi parte ahí. Tengo que tomar mi parte. Nada más meditemos en eso. ¿Qué es la obra médica misionera? Hay una definición que da el espíritu de profecía, y esto es bien interesante. Esto también, si lo quiere grabar en su cabecita, grábelo, porque a lo mejor se nos ocurre ponerlo en el examen. Decirle escriba cuál es el objetivo de la obra médica misionera, o defina qué es la obra médica misionera. Vamos a ver qué es la obra médica misionera. ¿Okay? Definición. Una en inglés y otra en español. En inglés. The medical missionary work is the gospel in illustration. Si traducimos eso al español, ¿qué dice ahí? La obra médica misionera es, ¿qué cosa? No, la traducción en español de esto. ¿Qué dice allí en español? No, si yo traduzco aquí esto, literalmente, ¿cómo dice ahí? No. ¿Ah? ¿Ilustrado qué? Ok, fíjense qué interesante, hermano. A yo no hice esta prueba con ustedes, se me pasó. Pero yo siempre digo, si usted tuviera que
que poner una ilustración en dibujo de qué es la obra médica misionera, con qué dibujaría para ilustrar la obra médica. Lo he hecho en otras ocasiones con el grupo y a ustedes no les pregunté. Pero ¿con qué lo relacionamos? Si cierro mi ojo y digo, a ver, la obra médica misionera, ¿qué es lo primero que viene a la cabeza? Ahorita pues ya vieron ahí, pero ¿qué es lo primero, la primera imagen que viene a su mente cuando escucha usted la palabra clases de obra médica misionera? ¿Qué es lo que viene a su mente? Sinceridad. ¿Ah? Enfermos. A ver. O sea, médico, tratamiento para sanar enfermedades, misionero, llevando eso a esa persona. Ok, ¿por allá dijeron algo más? ¿No? A mí me llama como despertar la conciencia del espíritu de la persona, del espíritu de Dios en él. Porque yo trato la parte emocional, mental y intento con ellos integrar la parte espiritual. ¿Sí? Y les digo, yo le voy a dejar trabajo personal. Si usted está dispuesto, usted es paciente, si no, yo no lo puedo. ¿Sí? Entonces, pero el trabajo va enfocado a esa búsqueda espiritual y la conexión con Dios. ¿Sí? Porque como la gente se aleja, ¿sí? Se aleja del Espíritu Divino, está enfermo. Ujú. Y ve de todo y alucina de todo. Y luego el descuido del cuerpo. Entonces, estoy poniéndolos como en trabajo espiritual y ellos van viendo avances. Y el que no quiere trabajar no se compromete. Yo prefiero no lo puedo hacer. Para yo no puedo estar perdiendo tiempo. Ok. Gracias por la participación de ustedes. En definición, la primera línea en inglés, si lo traducimos literalmente, dice que la obra médica misionera es una ilustración del Evangelio. Es decir, que no hay mejor manera de ilustrar el Evangelio que poniendo a un lado la obra del médico misionero. Ese lo ilustra perfectamente. Cuando vamos al de español, aunque no está traducido de la misma manera, dice la obra médica misionera es la obra del Evangelio aplicada prácticamente. Es decir, el médico misionero trabajando en lo práctico, ese es el Evangelio ilustrado. Es decir, un médico misionero trabajando, eso es el Evangelio. Es lo que quiere decir aquí. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Tenemos que definir entonces, y dice aquí, vamos a verlo bíblicamente también, pero aquí dice Ministerio de la Bondad. Me gustó esto. La verdadera interpretación del Evangelio es la unión de la obra en favor del cuerpo y del alma, tal como Cristo la realizó. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, dice, no solo trabaja con la parte espiritual, sino también trabaja con la parte física. Y cuando se integran estas partes, eso es la interpretación del Evangelio. ¿Trabajo solo la parte física? Ah, no, ese no es el Evangelio. ¿Trabajo solo la parte evangélica? Tampoco, está incompleto. Cuando se integran las dos, entonces dice, esa sí es la verdadera interpretación, porque así la trabajó Cristo. El ministerio del Evangelio es una organización, y aquí tenemos que entender otra cosa, para la proclamación de la verdad y para el adelanto de la obra. ¿A favor de quién? Es decir, que la obra médica no solamente es para el que está enfermo. ¿No? ¿También es para el sano? Sí. Y el Evangelio no es para el enfermo nada más, aunque dice ahí que todos estamos enfermos. No hay sano ni siquiera uno. Pero fíjense bien, hermanos, tenemos que comprender esto, porque a veces pienso que la obra médica es para el que está ya sentado o que está en la cama y que no puede. La obra médica también es para el sano y para el enfermo. Bueno, vuelvo a repetir, ni espiritualmente, ni mental, ni físicamente, no hay nadie que pueda decir si yo sí estoy sana. No tenemos diagnóstico, es decir, no hay un diagnóstico que diga es diabético, pero todos estamos enfermos. Físicamente también. Recordad, dice que la restauración del cuerpo prepara el camino ¿para qué? La restauración del alma. Y más adelante vamos a estudiar la del paralítico. ¿Qué vino primero, la física o la espiritual? ¿Qué viene primero? Ah, la restauración espiritual viene primero que la física. Ok.
Vamos a ver qué es el Evangelio bíblico. Romanos 1:16 me encanta. ¿Qué es el Evangelio de acuerdo al libro de Romanos? ¿Qué es? ¿Poder de Dios para qué? Poder de Dios para salvar. ¿Recuerdan cuál es el objetivo de la obra médica misionera? Llevar ¿a quién? Al enfermo de pecado, ¿a qué? A mirar al mártir del Calvario, ¿que qué? Que quita, es decir, lo salva. Cuando hablamos de salvación, hermanos, quita la condenación. Dice, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Es decir, no vine para destruir, ni a matar, sino a dar vida. Entonces, cuando hablamos del poder de Dios para salvar, es porque no solamente nos dio de su gracia perdonadora, sino también nos dio de su gracia para poder vencer al pecado. Eso es, nos vino a salvar ¿de qué? ¿De qué nos salvó? Me gusta la ilustración que pone alguien y dice, si yo les llamo por teléfono y les digo, ¿saben qué? Me acabo de salvar. ¿Y usted qué me preguntaría? ¿De qué? Entonces aquí es el poder de Dios para salvar ¿de qué? ¿De qué nos vino a salvar? Del pecado. He aquí el Cordero de Dios que perdona y borra y quita el pecado, hermanos. Eso es el Evangelio, es una vida transformada, una vida cambiada. Y Tito, fíjense lo que dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, fíjense aquí, que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente. ¿Qué hizo la gracia de Dios para salvarnos? Arrancarnos de malos hábitos, arrancarnos de esa mala conducta, manera de vivir, arrancarnos de todo eso, hermanos, hábitos cultivados y heredados. Ahora, el Evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar vidas. Dios desea que los que reciben su gracia sean testigos de su poder. Y aquí está el detalle, hermanos, que cuando hablamos de un evangelio que no nos ha cambiado, hermanos, no, llevamos 30, 20, 40 años y seguimos siendo los mismos. Hablamos de la obra médica misionera, que decía ahí que es la obra, la ilustración del evangelio, pero vamos a ver, hermanos, que la obra médica misionera no solamente está tratando con pacientes enfermos. Fíjense bien lo que dice aquí. El evangelio restaura, es decir, reforma. Evangelismo o ministerio médico. Es propósito del Señor que la influencia restauradora de la reforma pro salud sea una parte del último gran esfuerzo para proclamar el mensaje del Evangelio. Esta parte, yo quisiera hacerlo lo más entendible, hermanos, porque esta es la parte, creo que es sumamente importante comprender esto. ¿De qué manera se vincula el Evangelio con la obra médica o la reforma pro salud? ¿Qué es lo que hace la reforma pro salud en la vida o qué debería de hacer? Cambios. Cuando se vincula, hermanos, con la obra médica, también hace cambios en la vida de la persona. Entonces, reforma, cambia, y esta va a ser una parte importante para proclamar el mensaje del Evangelio. Es decir, yo llevo el Evangelio que le salva y que le cambia. Y a mí no me ha cambiado. No he reformado, hermanos. La obra de la reforma pro salud revelará el poder que Dios le ha conferido cuando esté unida en forma perfecta y completa con el ministerio del Evangelio. ¿Dónde se va a ver la transformación? ¿Aquí en la iglesia? Bueno, aquí yo les voy a engañar, así se los dije la vez pasada en la temática, porque un día yo me puedo comportar correctamente y usted puede ver solo lo bueno de mí. Pero mi esposo y mi hija me miran el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, en la cama, en la mesa, en la sala, en lo que yo hago. Eso es vida práctica. Eso es vida práctica. Yo no les puedo engañar a ellos porque estoy comiendo como yo como, lo que como, cómo me visto, qué miro, qué oigo. Ellos me miran, hermanos. Esa es la vida transformada, dice Dios, que revelará la reforma pro salud, que toma
se toma su cafecito a escondidas a lo mejor, o si de verdad que está enseñando a tomar agua y ella toma agua de verdad o toma sodas, ¿qué toma? Hermanos, la Reforma Pro Salud revelará el poder que Dios le ha conferido, pero cuando se une en forma completa y perfecta con el Evangelio que también salva del pecado, porque violar las leyes de la salud es transgresión de la ley. Bajo la influencia del Evangelio, fíjense bien aquí, por favor, médicos misioneros, bajo la influencia del Evangelio, la obra médica misionera, ¿qué hace? No solamente hace aplicaciones externas, hermanos. No solamente hace aplicaciones externas. La obra médica misionera, cuando se une al Evangelio, que es la forma correcta de trabajarla, hace reformas. Por eso es de que la sanidad y la enseñanza van juntas. La justicia de Cristo es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta del hombre. O sea, el hombre no puede seguir siendo así. El paciente tiene que cambiar y tiene que entrar en la reforma, no porque es autosuficiente, sino porque usted le planteó mirar al mártir del Calvario. Entonces, la obra médica misionera trae a la humanidad el Evangelio de la liberación del sufrimiento. Es la obra pionera del Evangelio. Fíjense bien, hermanos, la obra médica misionera es el Evangelio en la práctica, la revelación de la compasión de Cristo. Y entonces, aquí menciono algo que aprendí el doctor Thomas Jackson, que se me hace fabuloso el pensamiento de que nosotros trabajamos, hermanos. No solamente se trata, decía él, de trabajar con un paciente para que sea sano, pero siga siendo un pecador. Es decir, que haya pecadores sanos, en otras palabras, ¿verdad? Pecadores sanos. Muchos que proyectamos la salud decimos longevidad, es decir, cómo vivir 120 años, pero pecadores. ¿Quién quiere vivir así? O sea, ¿queremos eso? De eso no se trata esta obra, hermanos, de tener pecadores sanos. Se trata de que esas personas haya un cambio, que se rompan que haya liberación del sufrimiento físico, mental y espiritual. Es el Evangelio en la práctica, la revelación de la compasión de Cristo. Hay una gran necesidad de esta obra y el mundo está abierto para ella. Dios permita que la importancia de la obra médica misionera se comprenda, porque creo que no se ha comprendido todavía. Ahora, vamos a avanzar a esto. ¿Cómo se trabaja la obra médica misionera? En el manual, de la 22 a la 37. Como cita tenemos aquí Isaías capítulo 58. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, dice, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Vamos a ver cómo se trabaja la obra médica misionera de acuerdo al espíritu de profecía. Número 1, ¿quién da la instrucción? Si de pronto vamos a pensar, bueno, la hermana Beatriz dice que se trabaja así. No, el ministerio médico dice, Dios ha dado instrucción acerca de cómo debe hacerse la obra. Y lo único que hemos hecho es sacar los textos y traerlos aquí. Bueno, vamos a ver cómo se trabaja esta obra. 2 ramos inseparables. Combinad la obra médico-misionera con la proclamación del mensaje del tercer ángel, ya lo vimos. Ninguna línea debe trazarse entre la verdadera obra médico-misionera, que sería esta, y el ministerio evangélico, que sería este. No han de considerarse como líneas de trabajo separadas la una de la otra. ¿Cómo trabajan? Juntas. Han de unirse en una conjunción inseparable, así como la mano está unida con el cuerpo. Esta es la figura anatómica con lo que Jesús o Dios ilustra para poder trabajar estos dos. El Evangelio es el cuerpo y la obra médica misionera es el brazo. Y siempre trabajan en conjunción inseparable. Puede hacerse obra evangélica con éxito en relación con la obra misionera médica. Cuando estos dos ramos de trabajo están unidos, podemos esperar la recolección de los más preciosos frutos para el Señor. Es decir, rompemos esto y no vamos a recolectar lo mismo. Va a haber algún frutito, pero no va a haber lo que Dios desea. ¿Cómo se trabaja? Otra vez la figura anatómica que Dios utiliza para ejemplificar esta obra. El ministerio del Evangelio es una organización para la proclamación de la verdad y para el adelanto de la obra a favor de sanos y enfermos. Otra vez, no solamente se trabaja con enfermos. Este es el cuerpo. ¿Cuál? El Evangelio.
La obra médica misionera es el brazo y Cristo es la cabeza sobre todo. Vamos a ejemplificarlo aquí. El Evangelio, el cuerpo, la obra médica misionera o la Reforma Pro Salud, el brazo derecho, y la cabeza, ¿quién es? Cristo. De esta forma se me ha presentado el asunto. Es inútil un cuerpo sin manos. Sin ellos, el cuerpo no puede hacer nada. Por lo tanto, el cuerpo que trata con indiferencia a la mano derecha, rehusando su ayuda, no puede, ¿qué cosa? Realizar la obra. Es decir, no, a mí no me gusta esto. No quiero la Reforma Pro Salud ni la obra médica. Dice, el cuerpo que rechaza el brazo o que lo trata con indiferencia no puede realizar la obra. Fíjense qué interesante. ¿Cómo se vuelve el cuerpo sin el brazo? Ahí dice. ¿Ah? Suena feo, suena feo. Inútil, dice ahí. Inútil. Bueno. Ahora, vamos a ver esto anatómicamente. Podemos decir, a lo mejor más adelante se puede hablar de esto. ¿Cómo es que el brazo, hermanos, se une a la parte del cuerpo? A eso se le llama inserción. Inserción tiene otras palabras ahí, inervación o inserción. A través de tendones, a través de músculos, hay una unión aquí. ¿Cómo? Esto es fisiológicamente. ¿Cómo es que el brazo se inerva aquí con la parte del Evangelio? Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿De qué manera? Y fíjense, bien interesante, porque aquí vamos a ir al libro de texto, Ministerio de la Bondad, página 125. Este es un resumen de la manera como hace su inserción el brazo con el cuerpo. El capítulo 58 de Isaías contiene la verdad presente para el pueblo de Dios. ¿Usted sabía que Isaías 58 es verdad presente? Bueno, hay que estudiarla. Allí vemos cómo han de unirse la obra médica misionera y el ministerio evangélico al dar el mensaje al mundo. Es decir, pero ¿cómo es que se une la obra médica con el evangelio? ¿Cómo es eso? Dice, estudia el capítulo 58 porque ahí le dice cómo se une. La unión que debe existir entre la obra médica misionera y el ministerio evangélico se presenta, dice claramente en el capítulo 58 de Isaías. Qué interesante, hermanos, ¿eh? Qué interesante. Hay sabiduría y bendición para los que quieran dedicarse a la obra allí representada. Este capítulo es explícito y tiene lo suficiente para iluminar a cualquiera que desea hacer la voluntad de Dios. Ofrece amplia oportunidad de, y aquí en este cuadrito pequeño hemos simplificado la obra de Isaías capítulo 58 porque es la forma como la obra médica misionera y el evangelio se juntan. Vamos a ver. Número 1, se comunica la luz de la verdad, que en este caso sería el mensaje o el evangelio. Y número 2, el brazo ministra a la humanidad doliente, ¿cuidando a quién? Ok, no solamente al enfermo, ¿verdad? También a los pobres. En su palabra, Dios ha unido estas dos secciones de la obra. ¿Y quién lo puede separar? Nadie debe separarlo. En pocas palabras, hermanos, si yo les preguntara, ¿cómo hace su inserción el brazo con el cuerpo? Ahí con ese cuadrito. ¿Cómo lo hace? Simple. ¿Ah? Sí. ¿Escucharon a la hermana Vilma? Sencillo. El cuerpo predica el evangelio o el mensaje del tercer ángel. ¿Y el brazo qué hace? El brazo hace la acción. Es decir, ¿recuerdan cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? Predicar, me paro aquí. Hermanos, vamos a hacer la obra, ¿ok? Es decir, les llamo. Pero el que enseña es diferente. Dice, hermano, vamos, vengan, vamos a ir a hacer esto. Esa es la enseñanza, es la diferencia. Por eso dice aquí, el mensaje se predica, pero se enseña, y entonces el brazo ahora hace la parte activa, hace el movimiento, cuida al pobre y cuida al enfermo, y de esa manera hace su inserción el brazo con el cuerpo. Ahora casi estamos ya terminando, esta es la última parte. Vamos a ver
¿Cuál es lo práctico entonces? Porque ya dijimos que el brazo va a ser la obra. ¿Cuál es la obra de la obra médica misionera? ¿Qué es lo práctico que decimos? Pues que se haga práctico. ¿Qué es lo práctico? ¿Qué abarca la obra? ¿Qué es lo que el brazo tiene que hacer para decir, oh, esta es la obra médica misionera que está obrando? Vamos a ver. Esto usted lo va a encontrar. Mire cuántas páginas hay. Manual del Ministerio Médico de la 97 hasta la 117. Usted va a encontrar ahí todo lo que hace la obra médica misionera. Todo. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me han conocido. Son hijos ¿cómo? Y sin entendimiento. Son sabios para hacer ¿qué? ¿Pero qué? Terrible eso, ¿verdad? Sabemos hacer el mal, pero le decimos que haga la obra médica y ¿qué hace esa? O sea, no sé qué es lo que hace. Vamos a ver qué es lo que hace, hermanos. Ministerio de la Bondad, página 12, párrafo 2, desde el prólogo. Y yo quiero, hermanos, cuando consigan ese libro, ábranlo por favor y comiéncenlo a leer, ¿ok? Cuando yo digo son libros de texto, no los vamos a estudiar aquí porque sería imposible ponernos a leer todos los libros. No nos va a dar abasto el tiempo. Pero usted tiene la obligación o el deber allí como estudiante leer y estudiar. Vamos a ver qué dice el Ministerio de la Bondad y por qué es que estamos utilizando Ministerio de la Bondad en una clase de obra médica misionera. Escuchen lo que dice aquí. Se llama la atención a ciertos términos que se presentan con frecuencia en este libro, Ministerio de la Bondad, tales como, estos son los términos que se utilizan: trabajo médico misionero y labor de ayuda cristiana. Esos dos términos se va a ocupar muy a menudo en el libro Ministerio de la Bondad. Trabajo médico misionero, labor de ayuda cristiana. Debería tenerse en cuenta que un cuidadoso estudio de los escritos de Elena G. de White revela que la frase obra médico misionera es empleada por la autora al referirse a los servicios ¿qué? Profesionales de consagrados ¿qué? Es decir, recuerdan que lo dijimos anteriormente, siempre que habla de obra médica misionera, mayormente ¿a quién se está enfocando? A los profesionales. Y que su significado de la obra médica misionera va mucho más allá de estos límites de médicos y enfermeras, hasta incluir todas las obras de misericordia y bondad desinteresadas. Es decir, que cuando dice obra médica misionera no solamente está hablándole a ellos, pero que no solamente es a ellos. El significado de esas palabras va mucho más allá del área profesional de un médico y una enfermera, sino está hablando de todas las obras de misericordia y bondad desinteresadas. ¿Qué es la obra médica misionera? Es todo acto de bondad, de misericordia desinteresados. Por eso, hermanos, el doctor Jackson, vuelvo a citarlo aquí porque se me hace que está bien centrado en lo que es la obra. Dice, si usted tiene que ir a ayudarle a alguien a destapar el baño, ¿qué obra es esa? Es obra médica misionera. Por eso otra vez les voy a recordar, hermano, yo les digo que va a estar como un martillito. Porque a veces pensamos que porque no cargo la palangana con la toalla, entonces no estamos haciendo obra médica misionera. Obra médica misionera, de acuerdo a la pluma inspirada, es toda obra de bondad y de misericordia desinteresada. El Espíritu de Profecía dice que si alguien se sienta a su mesa a comer, ¿qué es eso? Es obra médica misionera. ¿Qué abarca la obra médica misionera? Clases de cocina y nutrición. Esto se aplica a nosotros, pero se aplica también cuando usted vaya a su campo de trabajo para vislumbrar qué es lo que va a hacer, hermanos. Por eso estamos aquí en la clase. No solamente para agarrar, sino cuando yo me tenga que ir y cuando usted se tenga que ir por otros lados y Dios le llame a algún campo de trabajo, usted sabe de qué manera va a trabajar la obra médica misionera. ¿Qué abarca? Clases de cocina y nutrición. Donde quiera que haya una iglesia, ¿aquí ya hay una iglesia? Bueno, se debería dar instrucción relativa a la preparación de alimentos sencillos y saludables. Si acá hay una iglesia, entonces se tiene que abrir clases de cocina y nutrición para todos los hermanos y para que otra gente pueda venir. Se me ha indicado que estimule la realización de escuelas de arte culinario en todos los lugares donde se lleve a cabo, ¿qué?
¿Hay obra médica misionera aquí? ¿Sí? Bueno, tienen que haber clases de cocina y nutrición. Por eso vamos a tomar clases de cocina y nutrición para que después nosotros, ¿a dónde vamos a ir? A dar las clases de cocina y nutrición. Y algunas personas, dice Consejo sobre el Régimen, deben trabajar de casa en casa dando instrucción en el arte de cocinar alimentos sanos. Una cosa es abrir aquí, o la iglesia la va a tomar en tal lugar. Pero después ustedes o nosotros nos vamos a ir, algunos a una casa, otros a otra casa. ¿Para qué? Para dar instrucción. Por eso estamos aquí tomando instrucciones nosotros. ¿Qué más abarca la obra médica misionera? Restaurantes vegetarianos, consejos sobre la salud. Siempre que se lleve a cabo, ¿un qué? ¿Se debería qué? Todavía no estamos listos para eso. Todavía no estamos listos, pero cuando toque salir o cuando toque planificar, hermanos, podemos pensar en esta opción de trabajar los restaurantes vegetarianos. Si aquí hay clases de obra médica misionera, entonces se vislumbra también un restaurante vegetariano. ¿Qué más se hace dentro de la obra médica misionera? Fíjense aquí, hermanos, este punto es sumamente importante. Ministerio médico. Extender la obra misionera médica. El tiempo, ¿cómo es? Corto, y debemos sembrar las semillas de ¿qué? Hermanos médicos misioneros, el tiempo se está terminando, es cortito. ¿Qué vamos a ir a sembrar todos? Sabemos cuáles son los principios, ¿verdad? Ya hace rato los repitieron. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Eso sí está al alcance de nuestras posibilidades. En toda ciudad grande debiera existir una representación de la verdadera obra médica misionera. Acá ya hay una representación de la verdadera obra médica misionera. ¿Qué van a hacer ahora? Los principios de la reforma pro salud deben darse en líneas claras. ¿Cómo? Oh, necesitamos la imprenta. En publicaciones de salud y en conferencias a los pacientes. Vamos a ir a trabajar con nuestros invitados. ¿Qué les voy a ir a enseñar, hermanos? ¿Qué voy a ir a hacer con ellos? ¿Hello? ¿Hello? Los principios de la reforma se los voy a dar línea sobre línea, renglón sobre renglón. Un poquito aquí, un poquito allá. ¿De qué está hablando? No está hablando de los mandamientos, ¿verdad? ¿De qué está hablando? De los principios, es decir, que los principios de la ley física y los principios de la ley moral se enseñan de la misma manera, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. Eso es lo que se enseña, hermanos, a los pacientes. Se va a publicar folletos, libros, literatura, pero también se van a dar conferencias sobre estos temas. Por eso los que vamos a participar en los minutos de salud, yo les mandamos una tareita, capítulo 25 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, y vea qué es lo que tenemos que enseñar. Colportor evangélico, la verdadera religión y las leyes de la salud marchan mano a mano. Es imposible trabajar por la salvación de los hombres y mujeres sin presentarles la necesidad de quebrantar las complacencias pecaminosas que destruyen la salud. Hermanos, la obra médica trabaja ¿con quién? ¿Y quién es el cuerpo? El evangelio. Ahora dice aquí, yo no le puedo trabajar por el evangelio y decir que voy a trabajar por la salvación de los hombres si yo no le enseño las leyes de la salud y ellos siguen quebrantando y siguen comiendo como comen, tomando como toman, durmiendo como duermen, haciendo o deshaciendo, y decir que yo estoy trabajando por la salvación de ellos. Por eso es muy importante que dentro de la obra médica misionera esto se tiene que realzar, hermanos, los principios de la reforma pro salud. Por eso dice aquí, la verdadera religión y las leyes de la salud marchan mano a mano. Otra vez volvemos a lo mismo. Yo aquí me puedo portar bien, pero la religión marcha mano a mano el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes con las leyes de la salud. ¿Qué más se hace dentro de la obra médica misionera? Tratamiento a los enfermos, desde luego que sí, desde luego que sí. Ministerio médico.
empezad a hacer la obra médica misionera con las condiciones que tengáis a mano. Poned en práctica lo que sabéis acerca del tratamiento de la enfermedad. Hidroterapia. Usted va a tener su invitado o su convidado y entonces va a comenzar a hacer esas terapias con esa persona. Todo obrero evangélico debe saber aplicar los sencillos tratamientos que son tan eficaces para aliviar el dolor y curar las enfermedades. Ministerio de Curación. Consejo sobre la salud dice, en toda ciudad donde tengamos una iglesia, otra vez volvemos, aquí, ¿verdad? Hay necesidad de un lugar donde puedan darse, ¿qué cosa? Tratamientos. Por eso queremos equiparnos con lo que necesitamos, los implementos, para poder atender también a los pacientes y poder dar los sencillos tratamientos que tenemos autoridad de poder hacerlos. Este es un resumen, eso está ahí en su manual. Creo que no les puse la página. Esto está en su manual, hermanos, son las conexiones que hay que se tienen que trabajar. Discursos sobre religión y salud, es decir, clases de salud y escuelas de cocinas unidos a tratamientos sencillos. Fíjense la unidad que va, hermanos. Se trabaja una cosa y esta encaja con uno y encaja con el otro. Ok, está en la página 104 del manual. Ok, para los que quieran mirarlo ahí rápidamente. Circulación de libros y folletos está conectado con restaurantes higiénicos. Se abre un restaurante higiénico y se prepara material para empezar a repartir ahí. Se dan discursos sobre religión y salud y también se abren escuelas de cocina y restaurantes higiénicos. Hay salones de enseñanza y escuelas de cocina unidas a la misión en las ciudades. Bueno, para no leer todo esto, hermanos, página 104 y usted saca ahí todas las conexiones con las cuales trabaja la obra médica misionera. Terminamos ya casi, faltan como 2 slides nada más, 2, 3. Nuestras iglesias tienen que hacer una obra de la cual muchos no tienen casi idea, una obra apenas iniciada hasta aquí. Estamos cerrando y estamos viendo qué se hace dentro de la obra médica misionera. ¿Me pueden mencionar un punto de lo que hemos visto? ¿Qué se hace dentro de la obra médica misionera? Les ayudo. Escuelas de cocina y nutrición. ¿Qué más? Conferencias, restaurantes, ¿qué más? ¿Ah? Publicaciones, repartir folletos. Bueno, esto también es obra médica misionera. Hay una obra en nuestras iglesias de la cual muchos no tienen casi idea. Apenas, dice, está iniciada hasta aquí. Tuve hambre, dice Mateo 25, 35 al 45, y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Hay una obra que hasta ahora, dice, ha permanecido sin tocar, que tiene que ser hecha. Y habla también, aquí hay más, es decir, todo esto que está aquí es obra médica misionera, todo esto que está aquí es obra médica misionera, trabajar por menesterosos, por los oprimidos, por los dolientes, por los indigentes, por los que tienen hambre física, por los que tienen hambre espiritual, por los pobres, por los despreciados, por los abandonados, por los afligidos, por los que no tienen esperanza, por los tristes, por las viudas, por el desesperado, por el desalentado, por el intemperante, por el disoluto. Hermanos, por todos ellos, cuando uno trabaja por alguno de ellos, es obra médica misionera. Ahora, vamos a cerrar con esto. Tómelo como una reflexión, ¿ok? ¿Qué más se hace dentro de la obra médica misionera? La primera, la más elevada y aceptable obra médica misionera que usted como estudiante y yo como estudiante podemos hacer es obedecer a Dios en todos sus objetivos, en toda acción de la maravillosa maquinaria que Dios concibió en la formación del hombre. No debe tratarse con indiferencia, ha de conocerse a sí mismo y actuar con un conocimiento inteligente de lo que puede hacer y hacerlo en forma segura. Yo diría a todos los estudiantes, necesitáis encargaros de vosotros mismos. No
permitáis que ninguna persona manipule vuestros nervios y músculos cansados para que tratéis de alcanzar su propia medida. Vosotros sois obra de Dios y bajo el pleno sentir de vuestra responsabilidad ante Dios, debéis trataros a vosotros mismos en forma correcta. Hermanos, ¿cuál es la primera y la más elevada obra médica misionera de acuerdo a ese pensamiento? Obedecer a Dios. Nosotros mismos, cuidar la maquinaria. Hermano, ¿cómo voy a ir a trabajar con otro paciente si yo no estoy cuidando la maquinaria? Es algo que no va. ¿Podéis hacer la mejor obra misionera en el hogar cuidando de qué? ¿Y cuál es el templo de Dios? Mi cuerpo. Graben esto en su mente, por favor, hermanos. Esta es la primera y la más elevada y aceptable obra médica misionera. Me da pena cuando se presenta delante de mí estudiantes que se han educado para trabajar por la salvación de las almas y los cuerpos de quienes perecen a su alrededor, pero que perecen ellos mismos antes de lograr lo que tan ardientemente buscan. Aprenderán todos los maestros y estudiantes antes de ir más adelante cómo tratarse ellos mismos para que puedan cooperar en forma inteligente con Dios, llevar su mensaje, hacer su obra y no ser cortados precisamente cuando más se lo necesita. Es decir, la primera obra médica misionera, pese que usted va a ir a ayudar y va para el restaurante y va a aprender a hacer la cocina, hermanos, si no nos cuidamos a nosotros, es la primera obra médica misionera que necesitamos hacer. Ahora, cuando todos nuestros médicos misioneros vivan la vida renovada en Cristo Jesús y tomen sus palabras con el significado de todo lo que Cristo quiso que significara, entonces habrá una comprensión mucho más clara y abarcante de lo que constituye la obra médica misionera genuina. ¿Dónde tiene que comenzar, hermanos, la obra? Con el médico misionero transformado y reformado y renovado. Y mientras nosotros no hayamos entrado por lo menos y comprender eso, empezar a vivir esa transformación y esa renovación, ¿cómo vamos a trabajar con otras personas? Prácticamente, o sea, la base de todo está en asimilar, valorar y vivir espiritualmente los beneficios de la salvación, traerlos a la vida y rendirse a Jesús, ¿no? Entonces ya vamos a ir con lo demás. Sí. Pero básicamente es esa entrega sincera a Cristo. Sí, y por eso no se olviden que la Reforma Pro Salud también, su base es la justificación por la fe. Estamos terminando, el desempeño de esta obra tendrá un significado más profundo para los que llevan a cabo cuando obedezcan la santa ley grabada en las tablas de piedra por el dedo de Dios, incluyendo otra vez el mensaje del sábado. Terminamos con esta reflexión. No podéis contentaros con pasar años preparándoos. ¿Cuánto va a tardar el curso? ¿Cuántos años? Dice aquí, no podéis contentaros con pasar años preparando. Pronto, hermanos, algunas puertas que ahora están abiertas para la verdad se cerrarán para siempre. Hay que llevar el mensaje ahora, pronto. No habrá obra que se pueda hacer en los ramos ministeriales, sino ¿qué cosa? Solamente la obra médica misionera. Así que debemos unirnos ahora y por medio de la verdadera obra médica misionera preparar el camino para la venida de nuestro Rey. Terminamos. ¿Cómo revelaremos a Cristo? Estamos en ese tiempo de revelar. ¿Cómo lo haremos? Respuesta: no conozco ninguna otra forma mejor que la de emprender la obra médica misionera en relación con el ministerio. Hermanos, queremos dar a conocer el mensaje, queremos prepararnos. La primera obra comienza en nosotros, siendo transformados, renovados por la gracia de Cristo, y de esa manera estaremos revelando el carácter de Cristo al emprender la verdadera obra médica misionera. Así que el Señor les bendiga. Anuncios y algunos detalles los estaremos dando entonces a través del WhatsApp del grupo. Que el Señor les bendiga y pues nos vemos en la siguiente clase.